Materiales cerámicos. Es otro tema de esta unidad y como introducción tenemos que son compuestos químicos o soluciones complejas que contienen elementos en su estructura química, un metal y un no metal. Eso quiere decir que en su mayoría tienen un enlace covalente o iónico, como la alúmina, que tenemos aquí compuesto por aluminio y oxígeno, ¿ok? El aluminio sería el metal y el oxígeno el no metal. Estos compuestos son inorgánicos, es decir, son materiales que se forman en un proceso de mineralización cuando se forman las rocas, por ejemplo, de procesos ya sea cuando se enfría la magma o cuando agua del mar se mezcla con la tierra, que son rocas sedimentarias. Cuando se seca la magma son rocas ígneas o rocas metamórficas, una combinación entre ambas, ¿no? Así se forman los compuestos inorgánicos. Como aplicaciones hay diversas, están desde la alfarería, ladrillos, azulejos, utensilios de cocina, tubos de albañil, vidrios, materiales refractarios, imanes, dispositivos eléctricos, fibras y abrasivos. Entonces, la clasificación de estos son silicatos, arcillas, vidrios refractarios y cementos. Vamos a comenzar con los silicatos. Los silicatos son materiales cerámicos no cristalinos. Estos proceden o son procedentes de la fusión de materiales inorgánicos y después se enfrían. ¿Sí? O sea que la mayoría de esos silicatos son rocas ígneas, ¿no? Si ustedes recuerdan en química, no sé si vieron los diferentes compuestos químicos. Entre ellos están los sólidos, líquidos, gaseosos, sí, pero en el caso de los vidrios, tienen un estadio vítreo. Esto quiere decir que este estado de agregación de la materia no es ni sólido ni líquido. Tiene características de líquido, pero también tiene o posee características de los sólidos. Es por eso que en los vidrios vemos que son demasiado frágiles a comparación de un material metálico que es más resistente, por ejemplo, a un impacto. Entonces, estos se pueden combinar de diferentes maneras, ya sea que compartan un vértice o compartan hasta 4 vértices, formando aquí una red cristalina de tipo 3D. Vamos a comenzar con los nesosilicatos. Ejemplos de esto sería el zircón, ¿sí? Vemos en su composición química es zirconio, silicio, oxígeno. De estos podemos tener también olivino, granate o aluminosilicatos. Ejemplos de los aluminosilicatos serían la andalusita, cianita, distena. Aquí vemos las figuras tetraédricas, que es una característica de los materiales cerámicos, a diferencia de los metálicos. Vemos que sus átomos son de diferente tamaño y su estructura cristalina también es diferente, ¿sí? Aquí vemos los magnesios, los fierros, que están unidos, ¿sí?, por ese enlace covalente, por la polaridad, por ese enlace iónico. Otro tipo de estructura serían los sorosilicatos. Estos están formados por 2 iones, ¿sí? O sea, oxígeno y silicio. Estos, si ustedes observan, están unidos en este vértice, o sea, están unidos por un vértice nada más. Y ejemplos de eso serían la epidota, melilita, torbeitita, hemimorfita, lozonita. Ciclosilicatos. Aquí observamos que están compartiendo 2 vértices. Al estar compartiendo estos 2 vértices, forma un ciclo o un anillo, ¿sí?
o cadenas de anillos. Este material es fibroso y pueden clasificarse en subgrupos como la turmalina y sus variedades, berilo y sus variedades, cordierita, dioptasa, ¿sí? Entre ellos berilo y sus variedades podemos encontrar la esmeralda o la morganita. La esmeralda ustedes la conocen mucho, ¿sí? Es ese material verdoso y como todos los materiales cerámicos son en su mayoría transparentes, son livianos, tienen baja densidad y son frágiles. Filosilicatos. Los filosilicatos vemos que están formados por iones ortosilicatos. Eso quiere decir que están unidos por 3 vértices. Aquí vemos en esta estructura 1, 2, 3 vértices que se están uniendo a varios tetraedros. ¿Ok? Ejemplos de estos podemos agruparlos en clorita, micas, talco, pirofilita, serpentinas y caolinita. De estos, un ejemplo podría ser la muscovita, que entra dentro de la clasificación de los filosilicatos. Tectosilicatos. Estos ya vemos que están unidos por 4 vértices, ¿sí? Aquí se aprecia de otra manera. Al estar unidos de 4 vértices, se genera una estructura tridimensional. Ejemplos de estos podría ser el cuarzo o el feldespato. Aquí vemos 2 imágenes de la fase cristalina del feldespato. Aquí sería su arreglo atómico, ¿verdad? Y esa sería su fase cristalina. Entonces, recapitulando, la mayoría de los sílices silicatos vienen siendo parte de los materiales cerámicos, es una clasificación y están formados por tetraedros. Los átomos son de diferentes tamaños. ¿Por qué? Porque podemos observar que hay varias composiciones químicas. Estamos hablando de un metal con un no metal, como el oxígeno y el magnesio. Y aquí pues se le está añadiendo una molécula de hidróxido. ¿Ok? Entonces aquí vemos parte de los tectosilicatos, lo que es el feldespato y el cuarzo. Sí, el cuarzo está compuesto por silicio y oxígeno y el feldespato por alúmina más 6 moléculas de óxido de silicio. También hay impurezas, se pueden encontrar impurezas en cerámicos. De estas impurezas, la mayoría son de tipo iónico, como vienen siendo los defectos Frenkel y el defecto Schottky, ¿ok? Donde pues observamos un cation intersticial. Esto permite que se añadan moléculas de otros compuestos, es decir, varios elementos químicos entre un metal y un no metal. El diagrama de fase de los cerámicos, de los materiales cerámicos, podemos observar aquí una composición de óxido de magnesio y alúmina. En el óxido de magnesio, entre más aumentamos la concentración de alúmina, podemos observar que de un estado sólido aumenta su temperatura, es decir, si yo le añado más porcentaje de alúmina, va a soportar más temperaturas mucho más altas para poderse derretir, ¿sí? Aquí está en estado sólido y aquí pasa al estado líquido, ¿ok? Aquí está estado sólido y pasa a un estado líquido. Si aquí observamos con un 20% de alúmina, inclusive puede alcanzar temperaturas hasta 2800 grados Celsius. Si se dan cuenta, la temperatura ya de fusión, ¿sí? La temperatura de fusión, la temperatura más alta, está en los 2800. A diferencia de los metales, estos soportan temperaturas mucho más altas. Es por eso que en el alto horno se manejan, están hechos de materiales cerámicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí se derrite los metales en esa base de cerámica. ¿Por qué? Porque los cerámicos soportan temperaturas muy altas.
Ese es un solo ejemplo de diagrama de óxido de magnesio con alúmina. Hay diversos diagramas, o sea, podemos encontrar temperaturas muchísimo más altas. Arcillas. Dijimos que ese es otro tipo de clasificación. Por lo regular se forman por alúmina y silicatos, compuestos de potasio, compuestos de magnesio, compuestos de calcio y arenas con contenido de sílica y feldespato o silicatos de alúmina y potasio, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos. Las vasijas de barro son productos arcillosos. Refractarios, ¿sí? Igualmente están compuestos por alúmina y sílice. También otros óxidos como óxido de magnesio o óxido de fierro, óxido de titanio. Esta tiene una porosidad mayor al 10% en volumen. O sea, la mayoría de los materiales cerámicos son porosos, pero estos también tienen cierta porosidad. La porosidad de estos no es igual a las arcillas o a los silicatos. Sin embargo, sí tienen cierta porosidad. Aquí vemos que el óxido de berilio o el óxido de circonio o el óxido de silicio tienen baja porosidad, o sea, son menos porosos que otros cerámicos, los refractarios. Aquí vemos la composición química de algunos refractarios: ácidos, básicos, neutros. ¿Sí? Básicos tenemos la magnesita, olivina; ácidos, los sílices o los ladrillos refractarios; y neutros como la cromita o cromita magnesita. Aquí vemos que los sílices solamente son óxido y silicio, ¿sí? Esos son los sílices, no tienen otra composición química. Pero vemos, por ejemplo, la cromita, que esta sí tiene sílices, tiene alúmina, tiene óxido de magnesio, óxido de fierro e inclusive óxido de cromo. Aquí vemos los ejemplos de los ladrillos refractarios, ¿sí? De alta densidad, esos son un poco más porosos. Cementos. Los cementos los llamamos así por el proceso de fabricación, es decir, la cementación. En tenemos una materia prima cerámica y esa materia prima se une con un aglutinante. Es decir, que a diferencia de los ladrillos o los materiales arcillosos, no requiere de ser horneado. Es decir, no requiere de pasar por un proceso donde se mete a cierta temperatura, se incrementa la temperatura y entonces se genera el material necesario, como viene siendo los ladrillos, ¿no? No, solo con el aglutinante convierte la resina líquida en un sólido, ¿sí? Hay diversos cementos, por ejemplo, ese es el más común, que es el cemento utilizado para construcción, o también tenemos cemento de fosfato, que se ocupa, por ejemplo, para resinas de caries, tapar cavidades en los dientes. Y aquí podemos observar también los granos de arena de sílice que se ocupan para moldes en la fundición de metales, ¿sí? Y estos también se pueden ocupar para la cementación. Por lo regular estos se ocupan para construcción, ¿sí? Caminos, puentes, edificios, represas, etcétera. Las aplicaciones de los vidrios son por lo regular para envases, lentes, fibra de vidrio. Bueno, la fibra de vidrio en realidad esta es un material compuesto, no entra dentro de los cerámicos, ¿sí? Pero los vidrios sí son un ejemplo de material cerámico. Vitrocerámicos, estos tienen un estado no cristalino
Los vitrocerámicos se transforman de un estado no cristalino a uno cristalino. Esto mediante un tratamiento llamado cristalización, que es muy parecido cuando se solidifica un material, ¿sí? O sea, pasa de un estado líquido a un estado sólido por medio de una cristalización, ¿sí? Así encontramos los vitrocerámicos. Entonces aquí observamos que hay diversos tipos de vidrios. Sílice de 96%, 96% sílice con un poco de óxido de... Tenemos los vidrios Vicor, o también tenemos los borosilicatos tipo Pyrex, que tienen sílice, óxido de sodio, alúmina y óxido, ¿ok? Entonces, dependiendo su composición química, podemos obtener diferentes propiedades, ya sea que tenga resistencia química, ya sea que tenga baja temperatura de fusión, ya sea que tenga alta densidad o que sea de fácil elaboración. Sí, eso depende de su composición química. Pues aquí vemos los ejemplos: vidrios en edificios, vidrios base plomo, vidrio de seguridad. Esos son también ejemplos de materiales cerámicos, por ejemplo, un rotor que está conformado de alúmina, o los engranajes también que están conformados de alúmina. La alúmina tiene diversos usos, ¿sí? Ya que como vimos en la unidad pasada, el aluminio es un material abundante, es el tercero más abundante en toda la Tierra. Entonces tenemos varios usos de este material. Bueno, en este caso sería un cerámico, oxígeno más aluminio, ¿no? Aquí vemos el ejemplo de carburo de silicio. Este ya viene siendo un compuesto, un material compuesto, ya no entra dentro de los cerámicos. Lo coloqué, ¿por qué? Porque tiene sílices y están unidos por un material orgánico. O sea, es un material inorgánico con un orgánico. Entonces, esto permite que sea más resistente al calor y al desgaste, ¿sí? Entonces, aquí vemos algunos componentes de carburo de silicio. También, dentro de los materiales compuestos, podemos ver armaduras cerámicas. Ese es un adelanto de los materiales compuestos, ¿no? Sí, aquí vemos el ejemplo del carburo de sílice, que es un blindaje corporal que ocupan los militares. ¿Por qué? Por sus propiedades balísticas, ¿no? También los materiales cerámicos podemos encontrar algunos que tienen propiedades dieléctricas. En su mayoría, los materiales cerámicos no son conductores eléctricos. Sin embargo, hay algunos que tienen propiedades dieléctricas. Dieléctrico, que se refiere a que hay cierta polarización en el material cuando se presenta dentro de un campo eléctrico, ¿sí? Aquí podemos observar una composición de oxígeno, bario, titanio, ¿sí? Aquí las moléculas de bario son los átomos grandes, las de titanio vemos que son las del centro, y los oxígenos son los que están alrededor de el bario y el titanio. En una vista isométrica podemos más o menos observar la figura tetraédrica, ¿sí? O sea, en forma de pirámide de estos elementos, ¿ok? Como actividad en el Moodle, quiero que me hagan una comparación entre las características de los cerámicos y los metales. Ya les mencioné varias, ¿sí? Varias características de los cerámicos. Quiero que me los comparen con los metales. Entre ellos, por ejemplo, los cerámicos vemos que son de baja densidad, los metales de alta densidad, ¿sí? Esto también tenemos que los cerámicos son de pobre resistencia al impacto. Eso quiere decir que tiene dureza extrema. Entonces ya les estoy diciendo ahí tres diferencias. Entonces me colocan aquí las propiedades de los cerámicos y de este lado las propiedades de los metales versus cerámicos metales, ¿ok? Por lo menos quiero unos 13
13 diferencias, por favor.